12 hombres comunes y corrientes. Como el Maestro formó a sus discípulos para la grandeza, y lo que Él quiere hacer contigo. Escrito por John MacArthur. Capítulo 9. Segunda parte. Simón llamado Celote. El siguiente nombre dado en Lucas 6, 15, es Simón llamado Celote. En Mateo 10, 4 y Marcos 3, 18, se le llama Simón el Cananista. Esta no es una referencia a la tierra de Canaán o a la aldea de Caná. Viene de la raíz hebrea anna, que quiere decir ser celoso, ferviente. Aparentemente, en un tiempo Simón había sido miembro del partido político conocido como los Zelotes. El hecho que haya llevado ese nombre toda su vida podría sugerir que tenía un temperamento vehemente, celoso. Pero en los días de Jesús, el término se aplicaba a una secta política bien conocida y ampliamente temida, y Simón, aparentemente, había sido miembro de esa secta. El historiador Josefo describe 4 partidos entre los judíos de aquel tiempo. Los fariseos, que eran muy exigentes acerca de la ley, eran los religiosos fundamentalistas de su tiempo. Los saduceos eran religiosos liberales que negaban lo sobrenatural. También eran ricos, aristocráticos y poderosos, y estaban a cargo del templo. Los esenios no se mencionan en la escritura, pero tanto Josefo como Filón de Alejandría los describen como ascéticos y célibes que vivían en el desierto y dedicaban sus vidas al estudio de la ley. El cuarto grupo, los Zelotes, eran más políticamente orientados que cualquier otro grupo, aparte de los herodianos. Los Zelotes odiaban a los romanos y su meta era terminar con la ocupación romana. Su estrategia era el terrorismo y los hechos de violencia subrepticios. Los Zelotes eran extremistas en todo sentido. Al igual que los fariseos, interpretaban la ley en forma literal. A diferencia de los fariseos, que estaban dispuestos a contemporizar por razones políticas, los Zelotes eran personas militantes, violentas y que hacían cualquier cosa para lograr sus propósitos. Creían que solo Dios tenía el derecho de gobernar sobre los judíos y, por lo tanto, creían que estaban haciendo la obra de Dios cuando asesinaban soldados romanos, líderes políticos y cualquier otro que se les opusiera. Los Zelotes estaban esperando a un Mesías que los dirigiera en la derrota de los romanos y restaurara el reino a Israel con su gloria salomónica. Eran patriotas dispuestos a todo, incluso a morir en un instante por lo que creían. Josefo escribe de ellos: Judas el Galileo era el autor de la 4ª secta de filosofía judía. Estos hombres estaban de acuerdo en todas las demás cosas con las nociones farisaicas, pero tenían un apego inviolable a la libertad, y decían que Dios tenía que ser el único gobernante y Señor. Tampoco titubeaban en morir de cualquiera clase de muerte, y sentían lo mismo en cuanto a la muerte de sus parientes y amigos, y no había ningún temor que los hiciera llamar a otro hombre Señor. Y puesto que esta resolución inamovible de ellos es bien conocida a la gran mayoría, no me referiré más a este asunto, ni me preocupa que no se crea algo que yo haya dicho sobre ellos, sino que más bien temo que algo que yo haya dicho no muestre en todo su vigor la resolución que muestran cuando sufren dolor. Y fue en el tiempo de Gesiuflorus que la nación empezó a verse afectada por esta destemplanza, quien fue nuestro procurador y quien ocasionó que los judíos se pusieran agresivos por el abuso de su autoridad y los hiciera rebelarse contra los romanos. La rebeldía que Josefo describe, en el tiempo de Gesiuflorus, ocurrió en el año 6 después de Cristo, cuando un grupo de Zelotes emprendió una violenta rebelión contra un censo romano con fines de impuestos. El líder y fundador de los Zelotes, también mencionado por Josefo, era Judas el Galileo, que es nombrado en Hechos 5, 37. Los Zelotes estaban convencidos de que pagar tributo a un rey pagano era un acto de traición a Dios. Esa opinión tuvo buena acogida entre la gente que ya estaba sobrecargada por los impuestos romanos. Judas el Galileo aprovechó la oportunidad, organizó fuerzas y se lanzó a matar, a saquear y a destruir. Desde su cuartel general en la región de Galilea, él y sus seguidores desataron una guerra de guerrillas y actos de terrorismo contra los romanos. Pronto, sin embargo, los romanos aplastaron la rebelión, matando a Judas el Galileo y crucificando a sus hijos. El partido celote pasó a la clandestinidad. Sus actos de terror se hicieron más selectivos y más sigilosos. Como lo hicimos notar en el capítulo 2, formaron un partido de asesinos secretos llamados Sicarii, hombres del puñal, por los cuchillos curvos y mortales que llevaban escondidos entre sus ropas. Se movían sigilosamente hasta colocarse detrás de los soldados y políticos romanos, y los apuñalaban por la espalda, entre las costillas, atravesando, con un golpe certero, el corazón de sus víctimas.
Les gustaba quemar blancos romanos en Judea para luego replegarse a áreas remotas de Galilea donde se escondían. Como los describe Josefo en el párrafo citado antes, era bien conocida su disposición de sufrir cualquier clase de muerte o soportar cualquier cantidad de dolor, incluyendo la tortura de sus propios parientes. Los romanos podían torturarlos y matarlos, pero no podían apagar la pasión de ellos. Muchos historiadores creen que cuando los romanos saquearon Jerusalén bajo Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo, ese terrible holocausto fue precipitado, en gran medida, por los Zelotes. Durante el sitio de Roma, después que el ejército romano ya había sometido a la ciudad y cortado todas sus vías de suministro, los Zelotes empezaron a matar a judíos que querían negociar con Roma para terminar con el sitio. No permitían que nadie se rindiera para salvar su vida. Cuando Tito vio cuán desesperada era la situación, destruyó la ciudad, masacrando a miles de sus habitantes y llevándose los tesoros del templo. Fue así como el odio ciego de los Zelotes contra Roma y todo lo que fuera romano, por último provocó la destrucción de su propia ciudad. El espíritu de su movimiento era un fanatismo insano y, en última instancia, autodestructivo. Josefo sugiere que el nombre Zelotes era un nombre incorrecto, como si ellos fueran celosos en el buen sentido, más bien que celosos en las peores acciones, y desmedidos en su forma de actuar más allá del ejemplo de otros. Simón era uno de ellos. Es interesante que cuando Mateo y Marcos nombran a los 12, ponen a Simón justo antes de Judas Iscariote. Cuando según Marcos 6, 7, Jesús envió a los discípulos de 2 en 2, es muy probable que Simón y Judas Iscariote hayan formado uno de los equipos. Es muy posible que ambos siguieran originalmente a Cristo por razones políticas. Pero en algún punto, Simón llegó a ser un seguidor genuino y fue transformado. Judas Iscariote, en realidad, nunca creyó. Cuando Jesús no derrocó a Roma sino que habló de morir, algunos habrían esperado que el traidor fuera Simón, un hombre de tan profunda pasión, celoso y políticamente convencido de que podía alinearse con los terroristas. Pero eso era antes que conociera a Jesús. Por supuesto, como uno de los 12, Simón también tuvo que asociarse con Mateo, quien venía del lado opuesto del espectro político, cobrando impuestos para el gobierno romano. En un punto de su vida, Simón posiblemente habría asesinado gustoso a Mateo. Pero finalmente llegaron a ser hermanos espirituales, trabajando hombro a hombro por la misma causa, la expansión del Evangelio, y adoraban al mismo Señor. Es sorprendente que Jesús seleccionara a un hombre como Simón para que fuera uno de los apóstoles. Pero él era un hombre de lealtad a toda prueba, con una pasión asombrosa, valor y fervor. Simón había creído la verdad y aceptó a Cristo como su Señor. El ardiente entusiasmo que una vez había tenido por Israel ahora se expresaba en su devoción a Cristo. Varias fuentes antiguas dicen que después de la destrucción de Jerusalén, Simón llevó el Evangelio al norte y predicó en las Islas Británicas. Como muchos de los otros, simplemente desaparece de los registros bíblicos. No hay versiones confiables sobre lo que pasó con él, pero se dice que fue asesinado por predicar el Evangelio. Este hombre, que una vez estuvo dispuesto a matar y ser muerto por defender una agenda política dentro de los confines de Judea, encontró una causa más fructífera por la cual dar su vida, la proclamación de la salvación a los pecadores de toda nación, lengua y tribu. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga.